Muchísimas gracias, Tony. Además, te has ajustado muy bien al tiempo. Y vamos ahora a pasar a la ponencia de Roger Riedel, que nos va también a hablar sobre la evaluación con pacientes simulados. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio. En primer lugar, pues agradecer a los compañeros de la Junta de la SEDEN y a los miembros del Comité Científico, pues el poder estar aquí para transmitiros las experiencias que tenemos en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid con la evaluación en el uso del paciente simulado. Sobre todo, yo me voy a ceñir a la competencia comunicativa, sobre todo, ¿no? Y haciendo un énfasis en cómo utilizamos la evaluación en competencias comunicativas con paciente simulado. En gran medida, pues tendrá muchísimo que ver con lo que Antoni ha expuesto aquí. Y bueno, pues voy a dar algunos resultados. No voy a entretener mucho en lo que sería nuestro programa, como en los resultados que obtenemos, ¿no? Bien, bueno, pues ya sabéis que el paciente simulado, estandarizado, pues es una persona que ha sido entrenada para simular un paciente real, de manera que la simulación pues no debería ser detectada por un clínico experto, ¿no? Esta es la definición con la que Burroughs definió en el año 71 cuando introdujo esta tecnología o esta metodología docente en la enseñanza de la medicina. Es, por lo tanto, un recurso, como bien habéis visto y sabéis, de la enseñanza y también para la evaluación. Me centraré, por lo tanto, en la evaluación y en los dos tipos de evaluación que habitualmente utilizamos: la evaluación formativa, bien sea de feedback o de briefing, bueno, muy similar, ¿no? Quizás el de briefing tiene más un componente más de diálogo entre uno y otro y de reflexión, y el feedback más de sugerencias constructivas para mejorar, ¿no? Y ayudar al alumno, sobre todo, ya a reflexionar posteriormente sobre cuáles son sus propias habilidades y cuáles son sus deficiencias y cómo puede hacer para mejorar, ¿no? Y la evaluación sumativa, pues lo que tratamos es de juzgar la competencia o la habilidad, la competencia del estudiante, en este caso en comunicación, o la falta de la misma. ¿Qué le pedimos al paciente simulado, ¿no? Yo creo que el paciente simulado tiene 4 roles fundamentales en una consulta, en un encuentro docente formativo con un estudiante. En primer lugar, que haga que la representación sea auténtica. Este es quizás el dato clave. Y en mi experiencia en los últimos años, desde que inauguramos el grado de Medicina en la Francisco de Vitoria, lo que más he trabajado con los pacientes simulados. Cómo conseguir autenticidad y, bueno, por una parte después conseguir que den un buen feedback y por otra parte, cuando lo usamos con fines regulatorios, pues que esto sea válido y fiable, ¿no? Que este es el problema. Segundo es qué me hace sentir este encuentro con este estudiante, ¿no? Esta autenticidad le debe de llevar en el ámbito comunicativo especialmente, a unos sentimientos, a un impacto emocional o un impacto de la entrevista con ese entrevistador médico en ciernes, ¿no? Que debe ser honesto y por lo tanto desde aquí debe de transmitirle al estudiante pues lo que ha sentido, ¿no? Entonces el tercer punto es qué decirle al estudiante, ¿no? Y finalmente es la forma en la que se lo tiene que decir, que es muy importante, porque no olvidemos que el feedback puede ser destructivo, ¿no? Hacer un buen feedback es realmente difícil, ayudar a la persona a progresar, reconociendo sus deficiencias, pero manteniendo la autoestima, ¿no? De manera que en mi experiencia realmente trabajar con pacientes simulados, el paciente simulado no puede ser cualquiera. Tiene que ser una persona avispada, bastante avispada, porque tiene que emplear varios roles y no sencillos, ¿no? Entonces, pues, aunque tenemos bueno, en nuestra base de datos tenemos hemos utilizado 137 pacientes simulados en los últimos años, yo cada vez tengo, pues, los pacientes que utilizo más frecuentemente porque me dan mucha más tranquilidad en este sentido. Porque el feedback es muy delicado y de hecho, bueno, os adelantaré algunas experiencias, algunos estudios que tenemos sobre cómo viven esto los estudiantes, que es una cosa a tener en cuenta. Evaluación formativa, feedback o debriefing. Básicamente os voy a decir lo que hacemos en la Universidad Francisco de Vitoria
El paciente simulado, como Antonio nos ha comentado aquí, pues puede dar este feedback de una manera libre, impresionando, pues las impresiones de sus percepciones personales del encuentro al alumno, o bien, como también él nos ha mostrado, con una hoja de comentarios más o menos estructurada, en la que pues también da la impresión sobre el rendimiento del alumno, o bien incluso con una lista de verificación que puede ser, o bien como codificadora de sí o no procede, o bien gradificada en una escala de Likert, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que no me voy a parar aquí a comentar, ¿no? Nosotros trabajamos muy parecido a lo que Antoni también ha comentado. Tenemos en el laboratorio de simulación tenemos un sistema operativo que es el Learning Space, quizá alguno de ustedes lo conozca. Y en este sistema, pues realmente los alumnos en ese caso se les cita con su paciente simulado y a su hora, cuando el escenario que sea. Yo le doy la información previa, ahora les mostraré el esquema. Ellos se preparan el caso y tienen el encuentro en unos slots específicos para esto y después ellos ya se van y tienen el feedback y pueden recuperar con su clave desde su casa, en su ordenador, cuando quieran, para ver la entrevista, para hacer la autoevaluación, etcétera, etcétera. De manera que en este sentido, pues, este programa pues, nos da mucha maniobrabilidad, ¿no? Entonces, el paciente normalmente en los encuentros, el paciente simulado ofrece sus comentarios al estudiante de manera inmediata, tras el encuentro simulado, sin o con la ayuda de la estructura del listado, depende del escenario, depende del nivel, depende del curso. Y después esta consulta simulada es grabada, es revisada por el alumno. Ya digo que en este sistema nos permite pues, volcar todos los listados de comprobación, los listados de gradación, incluso el mismo observador externo, el mismo profesor que ve la entrevista, puede hacer anotaciones concretas de lo que está pasando en un momento dado que se quedan de ahí para recibir el feedback, para ofrecer el feedback al alumno, ¿no? Y el alumno lo puede ver en su entrevista, ¿no? Y después el alumno tiene la oportunidad de discutir todo este feedback, este encuentro, este feedback que ha tenido individualizado con el paciente simulado inmediatamente después del encuentro, esta visualización que él ha tenido de su entrevista y esta autoevaluación en función de los ítems comunicativos que hemos trabajado previamente, pues lo comparte con sus compañeros en grupos pequeños de talleres y donde está también el profesor, ¿no? De manera que comparten todo esto y en unos talleres que son muy productivos y es el único momento donde ahora pues tiene esta oportunidad de compartirlo. Antes, y en algunos casos también seguimos haciéndolo, hacíamos talleres comunes con pacientes simulados, en el que el paciente simulado, los chicos iban entrevistando al paciente simulado y después recibían feedback inmediato de grupo, en todos juntos, bien con una cámara de Gesell o bien con el sistema de learning dentro del propio sistema centro de simulación. Pero en esto descubrimos que había problemas y puedo contarlo después, pero voy a seguir este esquema. Aquí lo podéis ver, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, en la asignatura de métodos clínicos 1 y 2, distintos escenarios, bien sea de habilidades básicas, o bien de malas noticias, o bien de cambio de conducta. Generalmente el esquema es el que veis aquí, ¿no? Hay una clase que realmente es una clase de 2 horas interactiva, donde realmente pues, ofrecemos vídeos gatillo, donde ofrecemos casos, y argumentamos la racionalidad, las evidencias, las estrategias posibles comunicativas, dependiendo del caso concreto que sea y de cómo lo harían. Se trabaja en pequeños grupos, etcétera, etcétera. O sea, que es una clase bastante interactiva, ¿no? Aquí no hay una clase magistral en el sentido clásico, ¿no? Inmediatamente después también se le da toda la información clínica que hace falta para afrontar ese encuentro, ¿no? Que generalmente en los cursos superiores tiene mucho que ver con los rotatorios y con lo que están haciendo en las asignaturas concretas, ¿no? En ginecología, en estancias clínicas 1, en estancias clínicas 2, etcétera. Entonces, tienen el encuentro con el paciente simulado, el primer encuentro, aquí lo veis. Inmediatamente después del encuentro, el paciente simulado le da feedback y después ya en su domicilio, en su casa, donde quieran, pues visualizan su encuentro, hacen una autoevaluación en función del checklist que le ofrecemos y un informe de reflexión sobre, un poco estructurado, pero también, al principio estructurado, el último ya es libre. Y
aquí ya después van, como os digo, a ese taller general donde comparten estas experiencias con el profesor, ¿no? Claro, ya aquí han hecho un avance, han tenido feedback y entonces ya aquí pueden poner en práctica cosas en un segundo encuentro donde sigue exactamente igual, seguiría el mismo esquema, y el tercer encuentro, pues bien, de manera que escalonadamente, en función de estos recursos, pues el alumno puede verse cómo va progresando para finalmente hacerse una reflexión final que recoge todo este progreso, ¿no? En el que ha recibido distintas fuentes de feedback. El feedback el suyo propio, el del observador externo que ha visto el vídeo, pero también el del paciente simulado. Un poco, para que os hagáis una idea, el esquema pues, es este, ¿no? de cómo se produce la simulación. La entrevista, los slots son de 15 minutos, en los que 14 minutos se emplean activamente las actividades y solamente 1 minuto para descansar el paciente simulado. Es una actividad muy demandante, hay que tener cuidado a la hora de programar esto en sesiones, porque la sobrecarga es importante, ¿no? Y esto pues, bueno, conlleva la necesidad de tener recursos adicionales y digamos, recursos para evitar cualquier problema que pueda suceder en esto, porque el paciente simulado, como digo, a veces es bastante demandante, ¿no? La entrevista en sí dura 8 minutos y medio. Después del final de la entrevista sale de la entrevista el paciente simulado. En 30 segundos tiene que resetear su mente, el alumno también, y después para pasar a entrar ya a la consulta otra vez, ya no como paciente simulado, sino como una persona que ha hecho un papel y ayudar al alumno a darle feedback en los objetivos o en los problemas que éste tenga, ¿no? Esto dura solo 5 minutos y después de estos 5 minutos pues, el alumno debe de salir de aquí, ¿no? Y como digo, tiene el paciente simulado 1 minuto para descansar. La sesión de feedback es interesante, pero la sesión de feedback tiene por objetivo, por lo tanto, ayudar al alumno en esta experiencia de entrevista para mejorar sus habilidades comunicativas descritas en los objetivos docentes que hemos dado anteriormente. Y esto tiene que estar muy, muy bien precisado. Para nosotros el objetivo docente es fundamental. El alumno tiene que saber a qué va y qué se le va a medir y sobre qué tiene que hacer la pregunta. Y para ello, pues, el paciente simulado que ha entrevistado al estudiante, pues lo que trata es de ofrecerle sus respuestas a las preguntas que hace el alumno. Es el alumno el que tiene que hacer las preguntas, no el paciente simulado. Y es el paciente simulado lo que tiene que hacer es ayudarle en este sentido. De manera que el reto fundamental aquí es también ayudar a los alumnos a articular preguntas. Lo que más enseña, desde nuestra perspectiva, es una buena pregunta. Y una buena pregunta generalmente no tiene respuesta. De manera que el reto para nosotros aquí es, porque es un reto reflexivo, a nadie se le escapa, es utilizar esto para crear en el alumno ese hábito de reflexión constante que Antonio ha descrito muy bien en el ciclo de Kolb, de aprendizaje experiencial. Entonces, en este interín, pues le decimos a los alumnos que en este proceso que debe reflexionar primero, brevemente, sobre la dificultad más importante que ha tenido, que siempre algunos la tienen inmediatamente, ¿no? Pero otros no tanto, ¿no? Elaborar una pregunta clara y concreta, y el paciente simulado, si no es clara y concreta, le va a presionar para que sea muy clara y muy concreta, relacionada con los objetivos docentes que tiene para esa entrevista. No es algo general, algo genérico, cómo está o qué te ha parecido, ¿no? No es nada de eso. Asegurarnos que el estudiante debe asegurarse que es una entrevista de contenido relacional, es decir, contenido comunicativo, ya que el paciente simulado no puede ofrecer información a preguntas de tipo médico, de tipo técnico, lógicamente, ¿no? Y solamente al final, si queda algo, tratar de conseguir o de admitir una propuesta del paciente simulado. Esto conlleva un esfuerzo importante a nivel de formación del paciente simulado, muy importante, ¿no? Entonces, nosotros seguimos la regla, bueno, nosotros somos miembros de ASPE y de esto lo hemos trabajado con otros compañeros que trabajan en este mismo ámbito. La regla de las 5 reglas, ¿no? En este sentido. La primera regla es que el estudiante va primero, como os he explicado, ¿no? ¿Qué preguntas tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Sé que tienes objetivos docentes que cumplir, estoy aquí para ayudarte, ¿en qué te puedo ayudar? La segunda regla es el dominio. El dominio, si la primera hace referencia al contenido de la información, de la ayuda, en este caso comunicativa, la segunda
es el dominio, que sigue haciendo también énfasis en el contenido. Es decir, ¿de qué sé yo? ¿De qué te puedo yo decir? Y esto pues apunta a su experiencia vivida como paciente, a esa autenticidad que le pedimos, ¿no? Este es el contenido. No es algo técnico, no es algo médico, es algo que tú como paciente simulado has vivido en este contexto. Y si no has vivido nada, pues mejor sé honesto y no les digas nada, ¿no? La siguiente regla es el mensaje yo, que es la forma más bien de la forma de dar, no tanto del contenido como forma en la que dar el feedback, ¿no? Siempre hablando desde primera persona, como mi experiencia, este encuentro, a mí me ha parecido que cuando hiciste esto me sentí, todo esto, ¿no? Claro, el sentir no se puede quedar ahí, tiene que dar un siguiente paso. ¿Por qué me sentía así? ¿Qué hizo, qué conducta pusiste en juego que me hizo sentir así? Esto os puede dar una idea de la dificultad que tiene que estar el paciente para decir, bueno, me sentí de esta manera, pero me sentí por esto, ¿no? Entonces, no es fácil realmente, ¿no? Y la cuarta regla es la neutralidad. Aquí hablamos de un poco de la actitud que tiene que tener el paciente simulado. Se lo decimos con estas palabras, sois un recurso docente. Y estamos ante una persona que está aprendiendo, y si está aprendiendo se va a equivocar, va a hacer las cosas mal, no lo podéis exigir lo mismo que le exigís a vuestro médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, no juzgar, ¿no? Entonces, tiene que ser muy, muy neutral en este sentido. Y aquí es donde está la clave del feedback y la clave de ayudar a las demás personas a progresar, pues, de alguna forma manteniendo, como digo, la autoestima, ¿no? Y solamente al final va el paciente simulado, ¿no? Y el que puede decir, bueno, si me permites, bueno, te puedo decir, y entonces aquí le dice a él. Bueno, nosotros hemos evaluado esto, ¿no? Y nuestros alumnos reciben feedback y todos los estudiantes pues evalúan también, lógicamente, la utilidad de ese feedback. Además, hemos hecho grupos focales sobre todo esto, que hemos publicado recientemente en este año y hemos tenido una muy interesante respuesta. Pero me voy a centrar aquí solamente en la evaluación. Tenemos respuestas muy interesantes sobre otros aspectos que influyen negativamente en el uso de estas tecnologías con estudiantes, pero al no ser el objeto de la charla no voy a hablar de eso. Lo mejor, el feedback. Es lo mejor valorado. El feedback personalizado y bien hecho por parte de los estudiantes. Datos cuantitativos, pues aquí los tenéis en una escala de 4, desde poco o nada útil a muy útil. Pues fijaros, de la primera entrevista a la tercera, en el caso de un escenario de malas noticias, con 81 estudiantes, pues aquí podéis ver, ¿no? La utilidad, ¿no? Es bastante alta, es muy alta. Los estudiantes valoran esto muy, muy positivamente. Otro escenario totalmente diferente al emotivo, al de malas conductas, al de malas noticias, pues el cambio de conducta. Y aquí podéis ver que, bueno, hay algunas cosas que poco o nada útil, casi anecdótico, ¿no? Pero va increciendo la satisfacción y la utilidad a medida que el alumno va progresando en este que he fallado, voy a hacerlo de otra manera, qué voy a hacer, y el feedback sigue siendo útil. De manera que, bueno, pues en este sentido estamos muy contentos y esta perspectiva hecha de esta manera pues nos reafirma en seguir así. ¿En qué me voy a centrar de la evaluación sumativa? Pues básicamente validez y fiabilidad, que es lo que nos preocupa. Me acuerdo cuando llegué, pues nos encontramos con, bueno, si esto es regulatorio, si esto hay que darle una nota, esto hay que agarrarlo, y hay que agarrarlo bien, ¿no? Entonces, los estudiantes también son los primeros que te dicen, oye, ¿por qué me has puesto esto, no? Entonces, en este sentido sí que es interesante distinguir paciente simulado y paciente estandarizado. Paciente simulado, básicamente el énfasis lo hacemos sobre todo en la simulación, presentando los síntomas y los signos de un paciente real. Yo en ese sentido utilizo mucho a pacientes que han tenido, a gente que es paciente, pero gente que es normal y que ha tenido algún tipo de problema de salud. Cuando el escenario lo permite por los objetivos docentes, pues adapto esa experiencia para conseguir los objetivos docentes, porque la autenticidad es mucho mayor y no me entretengo mucho en otras cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de paciente estandarizado, el énfasis aquí está en la fiabilidad, por supuesto en la validez, ¿no?, de todo el proceso de simulación. Aquí ya lo usamos. Roger, perdona, te estás acercando a los 20 minutos. 20 minutos. Voy, venga, rápido. Bueno, pues ya ha dicho él todo lo que se puede conseguir. Se puede conseguir desde los trabajos de Van der Vleuten y de Swanson, pues bastante validez y bastante consistencia. Se necesita mucha capacitación, muchas horas de entrenamiento, darles pautas bien definidas, definir las habilidades que vamos a introducir, los criterios y asegurar la fiabilidad. Os muestro muy rápidamente la fiabilidad y acabo en estos pacientes estandarizados en distintos escenarios. Por ejemplo, la fiabilidad de correlación observador externo paciente estandarizado en puntuaciones globales con un escenario de malas noticias. Podéis haber 3 casos, un paciente con cáncer de pulmón, un VIH
y un paciente de cáncer de mama. Las cifras son buenas, excepto, lo he puesto a propósito, ¿no?, para que lo veáis, en este primero. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había? Era un paciente simulado nuevo. Le hacía falta muchísima más entrenamiento del que tenía. Posteriormente, este paciente adquirió buenos niveles de correlación. Aquí podéis ver estas habilidades básicas, concretamente, bueno, está en inglés, pero... podéis ver desde una primera entrevista a la tercera, esto es una evaluación del paciente simulado en estos 3 dominios concretos. Si pudo expresar su punto de vista, si le fue fácil hablar, si sintió que el paciente estaba interesado por él como persona. Igualmente, aquí lo veis, por ejemplo, estas 3 habilidades con otras habilidades que el observador externo desde fuera está evaluando. Existe mucha correlación, la correlación muy alta. En esto no pudimos analizarla por razones ajenas a esto. Finalmente, aquí podéis ver estas habilidades básicas, lo que es la validez concurrente. Ellos hacen también una evaluación global. ¿Es bueno o es malo o es como todos? Este entrevistador, para mí, en esta entrevista, ¿volvería o no volvería este médico, básicamente, ¿no? Pues fijaros, cuando dice que es malo, pues el observador externo tiene una validez concurrente bastante alta y significativa, mientras que cuando dice que es bueno, es mucho más alta. Para la evaluación, nosotros despreciamos el promedio y trabajamos con los niveles extremos, pobre y bueno. Aquí veis, por ejemplo, la evaluación también global del paciente simulado de la primera a segunda entrevista, como lógicamente va aumentando el paciente simulado, la evaluación es más positiva, tanto en malas noticias como en cambio de conducta. Y aquí la concurrente ya en todos los escenarios, tanto habilidades generales como malas noticias y cambio de conducta. Fijaros cómo evaluaciones pobres del paciente simulado, baja puntuación del observador externo. Evaluaciones buenas, todas más altas puntuaciones del observador externo. Aquí veis que se distribuye con una curva de Gauss. El observador puede poner un límite por el cual tiene que repetir la entrevista o no necesita repetirla, que está aquí. Este límite de corte lo puedo hacer yo como evaluador o mis compañeros que son evaluadores. Aquí veis la segunda entrevista que se desplaza hacia arriba la distribución y es mucho menor el punto de corte, pero es que fijaros que cuando ese punto de corte está ahí, todos los pacientes simulados que dijeron que era mala la entrevista estaban por debajo del punto de corte del observador externo, de manera que es una gran fiabilidad y una gran seguridad el asegurarte eso. Es verdad que los que están por arriba, algunos se meten en la parte del corte, ¿no? Pero me interesa mucho más esos que ahí tienen que repetir la entrevista. Perdón, pero acabo ya. Bueno, sencillamente los pacientes simulados, pues como digo, es un recurso útil, docente, para la evaluación formativa, tanto en feedback como de briefing, que requiere formación específica para que un resultado ayude al alumno. Y en el siguiente caso requiere también una formación específica para la evaluación sumativa, sobre todo para asegurar la validez y la fiabilidad. Muchísimas gracias a todos y pido disculpas por haberme pasado.